Vamos a hablar sobre los tatuajes, sobre los tatuajes, sobre los... Bienvenidos a la segunda temporada de Por Dios. Ahora queremos hacer un cambio de formato, más espontáneo, más directo, menos acartonado y menos cual presentador de noticiero de Venevisión con corbata de lino. Si no saben qué es Venevisión, pueden buscarlo en YouTube. Es un canal. No lo busquen, no busquen eso, Dios, reprenda al diablo. Bueno, hoy el tema que vamos a dar es de los tatuajes. ¿Me conviene o no me conviene hacerme un tatuaje? Y también, ¿es pecado o no es pecado hacerme un tatuaje? ¿Qué dice la Biblia acerca de los tatuajes? El versículo más citado acerca de los tatuajes es Levítico 19:28, que se los voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas. En este capítulo, en el versículo 28, nos habla acerca de los tatuajes y dice de la siguiente manera: no se harán sajaduras en su cuerpo por un muerto, ni se harán tatuajes. Yo soy el Señor. Vamos a dar primero un poquito de contexto. En esa época todavía los judíos estaban dando vueltas, en realidad no eran judíos, el pueblo elegido de Dios todavía no eran judíos, seguía buscando la tierra prometida. Pero Dios es un Dios muy celoso con su pueblo, así que Él no quería que siguieran las mismas costumbres de otras tribus, de otros pueblos, de otras naciones que adoraban a otros dioses. Así que ciertas normas que hay en el Antiguo Testamento se usaban ¿para qué? Para que ellos pudieran diferenciarse de esos otros grupos. En este caso, respecto a lo de las rasgaduras, era porque habían otras tribus que se hacían cortes en la piel para honrar a sus ancestros, para honrar a aquellos que ya habían muerto como parte de sus tradiciones y como parte de sus ritos y creencias religiosas. Así que Dios puso la norma de que no se hicieran rasgaduras en su cuerpo ni tatuajes. Las rasgaduras en honor a los muertos, y hay una coma que dice ni tatuajes. Algunos teólogos unen las dos cosas, que no sean rasgaduras en honor a los muertos ni tatuajes en honor a los muertos. Hay otros teólogos que los separan. Sin embargo, cuando vemos todo el capítulo 19, es una explicación de cómo se puede llevar en práctica en esa época los 10 mandamientos. Pero mucha gente se enfoca entonces en el versículo 28, pero deja por fuera todo lo demás que dice ese capítulo. Solo en el versículo anterior dice que los hombres no pueden rebajarse la barba ni pueden afeitarse la cabeza. Más arriba dice que cuando siembras o tienes un sembradío de frutas, los primeros 3 años no puedes comer sino a partir del 4.º año. Habla de que las siembras no pueden ser mixtas, habla de un montón de cosas. Como por ejemplo que, no sé, que las prendas con las que te vistas no pueden tener 2 tipos de telas. Y muchas de esas normas a veces se nos olvida, o la mayoría de las veces ni siquiera sabemos, que no eran cosas que se hacían para alabar a Dios. Eran cosas que se hacían en un contexto determinado por una necesidad específica que había que cumplir. En este caso ya les explicamos por qué era lo de los tatuajes y las cortaduras, pero todas las demás leyes también que había, o no todas, pero la mayoría de las leyes que había en el Antiguo Testamento eran para que el pueblo elegido de Dios, que era miles de personas dando vueltas por el desierto, pudiesen adaptarse a las condiciones por las que estuviesen pasando y la pasaran de la mejor forma posible, que no dejaran un montón de muertos a lo largo del camino, básicamente. También muchas de las normas que aparecen en el Antiguo Testamento es porque Dios quería que hubiese una diferenciación de su pueblo al resto de los pueblos, y en ese tiempo la única diferencia que podía haber era con vestimentas, con nuestro cuerpo, inclusive con nuestro cabello. Por eso dice en el versículo anterior, en Levíticos 19:27, que los hombres no se raparan, porque en ese tiempo se rapaban y se dejaban solo un manchoncito atrás, y eso lo hacían hombres de otras culturas. Quizás no lo sepan, pero en Levítico hay una norma que habla sobre que las mujeres deben ser apartadas del resto del grupo cuando están durante su periodo menstrual. ¿Por qué? Opción A, porque Dios odia a las mujeres cuando están menstruando. Él los hizo así.
Opción B, era por una cuestión sanitaria. Opción C, se lo inventaron los hombres porque las mujeres se ponen insoportables con la regla. Bueno, en realidad es la opción D, que es parte de la opción C, son leyes que inventaron los hombres, pero no fue por eso, fue por una cuestión sanitaria. Estábamos hablando de nuevo en una época en la que era gente dando vueltas hace 3000 años por un desierto sin condiciones sanitarias, sin una bomba de gasolina en la que pedir un baño prestado, sin toallas sanitarias, sin copas, no, nada de eso, ni papel higiénico, nada, ni siquiera habían medias para resolver si no había papel higiénico. Entonces, a las mujeres se les consideraban impuras durante su periodo menstrual, no porque sean realmente impuras, sino porque no tenían el conocimiento ni las condiciones para manejar a una mujer sangrando. Entonces, ¿cuáles de esas leyes del Antiguo Testamento todavía se mantienen y cuáles ya no se mantienen? Porque si se fijan, hay unas cosas del Antiguo Testamento que todavía las mantenemos, pero hay otras que, casi todas de hecho, ya no se mantienen. ¿Cuál es el criterio? La señorita me explica. Bien, esta era una duda que yo tuve incluso hasta anoche. Jesús en el Nuevo Testamento dice que toda la ley y los profetas se resumen en dos cosas: en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, ¿cómo sé qué cosas del Antiguo Testamento siguen siendo válidas y cuáles no? Simplemente las paso por este filtro. Lo que voy a hacer, lo que me están planteando aquí, demuestra que amo a Dios sobre todas las cosas y demuestra que amo a mi prójimo como a mí mismo. Por ejemplo, apartar a las mujeres durante su periodo, actualmente con todas las opciones sanitarias que tenemos, no es muy amoroso. Ahora lo llevamos a los tatuajes. Los tatuajes, que es nuestro tema inicial o principal, es una forma en la que yo puedo amar a Dios sobre todas las cosas y es una forma en la que amo a mi prójimo como a mí mismo. O a veces la pregunta, si nos cuesta responderlo así, lo hacemos a la inversa. ¿Estoy desagradando a Dios o estoy faltando al amor de Dios a mi prójimo y a mí mismo con lo que estoy haciendo, en este caso con hacerme un tatuaje? Esa parte te la tienes que responder tú mismo. Pero en sí, el tatuaje no necesariamente tiene por qué ser un problema. Pero hay peros. Algunos de ustedes pudieran decir, bueno, pero yo no me considero cristiano y no me importa nada mucho lo que diga la Biblia. Ok, vamos a sacar la Biblia de esto y vamos a pensar si conviene el tatuaje o no. Vale. Pasa algo con los tatuajes. Los tatuajes son como la diabetes o como una familia para toda la vida, o como un familiar con diabetes. Bueno, en realidad el familiar con diabetes dura menos, pero pasa algo con esto. Vas a tener tinta, y no solamente tinta, sino tinta que forma algo en tu piel durante el resto de tu vida. Piensa muy bien si esa cosa que te quieres poner en tu piel, que va a estar el resto de tu vida, te representa lo suficiente como para que no te arrepientas luego. ¿Cuál es nuestra sugerencia? Tómense la edad correcta en la que ya tengan suficiente madurez mental, cerebral, como para que puedan estar seguros que lo que están haciendo realmente vale la pena y de lo que no se van a arrepentir luego. ¿Cuál es esa edad? La señorita psicóloga con estudios al respecto se los explica. La edad que yo recomendaría para hacerse un tatuaje es después de los 25 años. ¿Por qué? Porque hasta los 25 años se está terminando de formar nuestro lóbulo prefrontal que se encuentra aquí. Ese es el lóbulo que nos ayuda a tomar decisiones y a medir las consecuencias de nuestros actos. Por eso cuando somos adolescentes somos mucho más arriesgados que cuando ya hemos pasado esa edad. Entonces una de las recomendaciones que yo daría es háganselo después de los 25. ¿Por qué? Porque los tatuajes siempre han reflejado eternidad. Una vez que tú te haces un tatuaje siempre vas a tener una marca. Sea que mantengas el tatuaje, sea que lo tapes con otro tatuaje o sea que lo retires. Porque hasta hoy en día todas las formas de retirarse los tatuajes dejan cicatrices. Es decir, siempre va a haber una marca que te recuerde qué hiciste y por qué lo hiciste. Entonces mi recomendación es que lo hagan luego de los 25 años. ¿Qué les recomendaría también?
que vayan a un dermatólogo. Si ven la imagen que Ángel les va a poner por algún lado, hay personas que son alérgicas a las tintas. Entonces, o personas que al cicatrizar, porque el tatuaje, aunque tiene tinta, necesita cicatrizar. Ustedes entienden lo que les estoy diciendo. Forman queloides. Eso quiere decir que entonces en vez de quedar un tatuaje liso, puede quedarle con pelotas. Y por más que el tatuador los quiera estafar diciéndole que es un tatuaje 3D, no, les dañaron la piel. Tercero, elijan un tatuador que sea responsable, de renombre y que pueda abrir la aguja delante de ustedes. ¿Por qué? Porque a través de las agujas podemos contraer enfermedades como hepatitis o inclusive el SIDA. Lo otro es, elijan bien cuál es el propósito del tatuaje que tienen, porque eso va a estar ahí con ustedes por siempre. Entonces, por ejemplo, yo tengo un tatuaje que me hice, que es un reloj que tenía unas frases, pero yo soy bastante alérgica y se supone que el tatuaje debe picar como un mes y yo tengo más de 2 años con el tatuaje y a veces todavía me pica. Entonces las frases ya no se ven. Pero más allá de eso, quería un tatuaje que me recordara que Dios es lo primero en mi vida, que cada día tiene su propio afán y que a través de Jesús he aprendido a amar fuertemente, a correr libremente y a vivir en plenitud. Sin embargo, no siempre todo tatuaje que nos hagamos tiene que ser explícitamente algo para Dios. Yo también, por ejemplo, tengo un tatuaje mucho más grande justo acá. Y ese tatuaje, aunque no se relaciona directamente con Dios, la idea por la que me lo hice y la intención con la que me lo hice no se contradice con lo que nos enseña en su palabra. Entonces, no por eso es pecado ni tampoco está mal. Lo cual nos lleva a una pregunta que va a ser un debate aquí. Okay. Si estamos considerando como una ley abolida, entonces podemos incluso hacernos tatuajes de muertos. Ahí tendría que ver el propósito por el cual me estoy haciendo el tatuaje. Yo en particular no recomendaría hacerse tatuajes de nombres de personas que hayan fallecido, ni sus caras, ni nada, porque eso más bien lo que hace es más difícil el proceso de duelo. ¿Por qué, señorita psicóloga? Porque tienes un constante recordatorio físico en tu cuerpo de la persona que murió y aun cuando las muertes cada vez duelen menos, el hecho de tener constantemente un recordatorio en tu piel lo que hace es que el duelo se pueda incluso hasta complicar. Resumen, no sean masoquistas. Además, cuando vemos los tatuajes también reflejamos que tener cuidado que lo que nos estemos tatuando no sea un Dios para nosotros. Recordemos que Dios constantemente nos pide que quiere ser lo primero en nuestra vida. Entonces, cuando tenemos algo que va a durar con nosotros mucho tiempo, va a durar con nosotros toda esta vida, entonces cuidamos de que no sea hacer un altar de nuestro cuerpo para alguien más. Ahora, quizás los que sí son cristianos se estarán preguntando, ¿y cómo sé si mi tatuaje agrada a Dios? Muy sencillo. ¿Cómo sabes que todas las cosas que haces en tu vida agradan a Dios? Tienes 2 cosas muy básicas: la palabra de Dios, la Biblia, y segundo, el Espíritu Santo. Hay muchas cosas que hacemos en nuestra vida y que son parte de nuestra cotidianidad que no están en la Biblia y que no sabemos explícitamente si están mal. Pero si tenemos en la Biblia que nos dice que para eso tenemos al Espíritu Santo que nos dice si algo está mal y lo pone en nuestro corazón. Si tú tienes dudas de que el tatuaje que te quieres hacer podría no agradarle a Dios y ni siquiera a las personas con mucha madurez en la palabra y en su fe están seguros de si podría agradar o no a Dios, si la duda te sigue incomodando y tú sientes que podría estar mal, no lo hagas. Por otra parte, tenemos que entender, o sea, si todavía no tienes definido qué quieres hacer con tu vida, deberías evitar hacerte un tatuaje. ¿Por qué? Porque hay algunas profesiones, algunas carreras que no puedes tener tatuajes. Por ejemplo, las carreras militares
te piden que no tengas tatuajes. Algunas multinacionales, empresas sumamente grandes, todavía continúan con el prejuicio hacia los tatuajes, entonces no aceptan personas que estén tatuadas. Pero si quieres algo relacionado con arte o entretenimiento, te van a ver mal si no tienes tatuajes. Pero no lo hagas para encajar. Cuídense de no hacerlo por rebeldía. ¿Por qué? Porque la rebeldía usualmente nos trae muchísimos problemas. No es lo mismo oponernos a algo que está mal a intencionalmente hacer algo que se revele contra algo que está bien. Quizás tú puedas creer que aquello a lo que te estás oponiendo de verdad es algo a lo que hay que oponerse porque está mal. Pero piensa, de nuevo, un tatuaje es para toda la vida. Las personas cambian, las personas pueden tener una opinión distinta. Y eso que te parecía con lo que había que revelarse y que estaba tan mal en un tiempo, puede que más adelante no te parezca que esté mal. Pero el tatuaje va a estar allí y te vas a arrepentir. Por eso, de nuevo, caemos en el mismo punto. ¿Estás seguro de que lo que te vas a poner en la piel es algo de lo que no te vas a arrepentir en el futuro? En conclusión, pudiéramos decir, ¿los tatuajes son pecado? No. ¿Los tatuajes me convienen? Depende. Es importante analizar la situación y para algunos casos la respuesta será sí, para otros casos la respuesta será no, será algo bastante personal. Así que si eres cristiano, pues no te detengas siempre y cuando sientas el respaldo del Espíritu Santo y no sientas que es rebeldía, porque pecado no es. Y si no eres cristiano o eres cristiano y además de esto, recuerda que tomar esta decisión cuando estés totalmente seguro de que lo que te vas a hacer quieres que te acompañe el resto de tu vida. Eso fue todo por parte de nosotros. Muchísimas gracias por ver estos nuevos episodios que estamos haciendo. Queremos cambiar el formato para que sea más divertido, más honesto y menos como esta caja acartonado. Así que bienvenidos a Por Dios. Muchísimas gracias. Síganos en @somospordios. Y recuerden, Dios los ama, pero háganle caso. Hasta luego. Vale. Ay.